Pues para mí es un enorme placer estar aquí en la SAI y presentar como los avances que hemos tenido desde que participamos en concursos de innovación y el Salón de Inventores, que fue una idea del doctor Álvaro Villegas Moreno y de su equipo directivo hace algunos años. Yo voy a presentar la propuesta de una nueva patente para Antioquia que nos la adjudicaron hace aproximadamente 7 meses. Es una patente internacional en nanotecnología. No es frecuente que en Colombia se patente en nanotecnología, entonces me pareció muy importante llamar a Gladys, y Gladys me dijo, pues doctor Alejandro, ¿por qué no se viene aquí un martes de la SAI y conversamos? De esto es lo que vamos a hablar en el transcurso de la conferencia. Me gusta siempre fijar la agenda, ¿cierto? Y quisiera rendir un pequeño homenaje al doctor Juan José Pavón, un agradecimiento sincero a la SAI, presentar los avances en innovación en salud, hablar un poquito de lo que ha venido pasando con nanotecnología, algunas experiencias muy importantes en el planeta en este momento, la nueva patente, y vamos a tener ya una sesión de preguntas y conclusiones. Desafortunadamente se nos fue el profesor e investigador Juan José Pavón. Él era un ingeniero metalúrgico de la Universidad de Antioquia, magíster en gestión y en tecnología del agua, doctor en ciencia de los materiales de la Universidad Politécnica de Cataluña. Había realizado 2 postdoctorados en Illinois University en Estados Unidos y en Purdue University. El doctor Juan José se desempeñaba como coordinador del grupo de biomateriales avanzados y medicina regenerativa. Y esta persona había escuchado todos nuestros proyectos del área de ingeniería biomédica y nos había dicho, usted Alejandro está bien encaminado, nosotros queremos seguirlo, impulsar sus proyectos desde la universidad y ponerlo en contacto con docentes internacionales. Me voy a detener un minuto para rendirle un homenaje al profesor Juan José y mencionar la anécdota de lo que sucedió con él. El 24 de diciembre el doctor Juan José ingresó a una institución hospitalaria de la ciudad con agriera, una dispepsia. Le mandaron ranitidina, omeprazol y milanta. Él siguió indispuesto. Días después volvió a la clínica. Le dijeron que sería importante hacerle una endoscopia, pero como estábamos terminando el año, pues entonces al doctor le dijeron, venga en enero. Y él regresa en los primeros días de enero, no solo con la dispepsia, sino con un mareo, con debilidad generalizada. Y ese día que ingresa a la clínica le dicen, usted acaba de sufrir un infarto masivo y horas después fallece. Un hombre bastante joven, entre otras cosas. Me imagino que el doctor Juan José diría, qué lástima que todavía nuestros médicos y nuestros profesionales de la salud carecen de algunos elementos tecnológicos avanzados para poder diferenciar rápidamente cuando un paciente con una griera puede tener realmente un infarto agudo del miocardio. Lo único que necesitaba el doctor Juan José desde la primera cita era un electrocardiograma, y ahí se hubiera determinado que tenía un comienzo de infarto, de una enfermedad coronaria. Pero muchas veces el ojo clínico falla. Yo soy médico, se los garantizo. Yo he cometido también muchos errores. Y por eso es tan importante hablar con ingenieros de todas las áreas, para que nos ayuden desde el sector salud a mejorar nuestras herramientas y nuestros kits diagnósticos. De eso hablaremos un poco más adelante. Y acá comenzó todo. Yo recuerdo que en este mismo salón, ¿cierto, Gladys?, hicimos una evaluación de los proyectos que más acogida tuvieron en el Salón de Inventores, y entonces yo traje esto. Para todas las mujeres jóvenes que están aquí, esto es simplemente una toalla higiénica. La traigo con los mismos roticos que la traje a la SAI hace algunos años. Y esta fue la primera toalla a la que le agregamos unos reactivos bioquímicos, con el objetivo de que una mujer joven, al orinar, pudiera detectar con la toalla higiénica o el protector de panty si estaba en embarazo, si tenía diabetes mellitus o si tenía una infección de vías urinarias. Y aquí los profesores dijeron, este es el mejor proyecto de innovación que se presentó en el Salón de Inventores y usted gana el premio. Y me dieron 2,5 millones de pesos.
Y a partir de ese premio y ese chequecito que me lo entregó el doctor Álvaro Villegas Moreno, empezamos a trabajar en innovación tecnológica en salud. O sea, es muy importante para mí este espacio, porque aquí puedo reconocer que verdaderamente la SAI está pensando desde su equipo de profesionales, desde su equipo técnico, desde su oficina de comunicaciones, cómo la ingeniería puede abordar temáticas tan diversas como la infección de vías urinarias en una mujer. Y cómo podríamos tener innovaciones tecnológicas. Recuerdo muy bien el otro compañero que ganó, que con el parpadeo lograba que una persona en situación de discapacidad moviera una silla de ruedas, y eso también se premió aquí en la SAI. Así de importante es este tipo de encuentros. Nosotros estuvimos en el Salón de Inventores que se realizó en Ruta N, y recuerdo que después de esto vinieron algunas entrevistas y algunos programas de radio. Gladys me acompañó varias veces, aquí hicimos una entrevista de Caracol, otra de RCN, y obviamente apareció la posibilidad de presentar el proyecto de la toalla higiénica con biotecnología a un inversionista ángel. Ya les voy a contar en qué paró toda la historia. Y esto fue lo que avanzamos. Decidimos que no le íbamos a agregar pruebas bioquímicas a la toalla higiénica, sino microesferas de polímero para detectar hepatitis B o hepatitis C y otras enfermedades infecciosas. Podríamos detectar VIH, sífilis, gonorrea y otro tipo de eventos en salud pública. Este proyecto podría detectar embarazo, infección vaginal, infección urinaria, anemia, etcétera, para las mujeres. Pero como los hombres estaban quedando por fuera porque un hombre no compra toallas higiénicas, decidimos hacer un pequeño kit, como una especie de cajita o un kit diagnóstico en casa, que también lo estamos avanzando en este momento, para que un hombre pueda hacerse pruebas de detección rápida en el hogar. Entonces deja caer una gota de saliva o una gota de orina, y eso le permite detectar con estos absorbentes si hay alguna enfermedad, acudir rápidamente a una consulta médica y luego evitar así costos hospitalarios. ¿Cuál es el secreto de bioingeniería detrás de estos absorbentes? Detrás de este absorbente, que tiene algodón y celulosa, como cualquier toalla higiénica, como cualquier producto absorbente que utilizamos en el hogar, le agregamos dentro de una capa de gel, un gel muy fino, unas microesferas de polímero, y esas microesferas son fabricadas con biotecnología avanzada. Y las microesferas, y ustedes las ven aquí unidas, permiten que cuando la orina entra en contacto con ellas, se genera una reacción que en inmunología y en medicina denominamos reacción antígeno-anticuerpo. Y esa reacción antígeno-anticuerpo, con estas microesferas y la orina o la saliva o la sangre, genera un cambio de color. Creo que aquí es evidente como lo ven ustedes, ¿cierto? Entonces usted, al tener un cambio de color en el absorbente, ¿qué plantea? Puedo tener la infección, puedo tener la enfermedad, y consulta más rápidamente. Supongan que este producto llega a una comunidad campesina del Atrato Chocoano, donde no hay puestos de salud, donde no hay médicos, donde no hay enfermeras, donde no hay bacteriólogas. O suponga que esto llega al Amazonas, o suponga incluso que esto llega a una comunidad distante en el Urabá antioqueño o en Vigía del Fuerte. Esto permitiría detectar infección urinaria en niños. Cuando una infección urinaria en niños se detecta a tiempo, el riñón se puede salvar. Cuando no detectamos una infección urinaria a tiempo, la infección de la orina asciende hasta el riñón y una bacteria como un estafilococo se devora un riñón en menos de una semana. Y por eso tenemos tantos niños haciendo fila para trasplante renal en Colombia, porque faltó una prueba que puede costar solamente $2. $2 sería el costo de esta prueba. Quiero mencionar también, espérenme un momento que se me pasó muy rápido, que nosotros llevamos este proyecto a Social Lab, que es una entidad relacionada con innovaciones sociales para superar la pobreza en América Latina. Ellos son de origen chileno, pero vienen trabajando en 4 países: Chile, por supuesto, Argentina, Uruguay y Colombia. Y en Colombia tienen la sede en Bogotá.
Y estos dos jóvenes que están aquí, Ignacio Vidal y Patricio Guzmán, hicieron un contacto tiempo atrás con Muhammad Yunus, que es el Premio Nobel de Paz, quien diseñó y programó el Banco de los Pobres en Bangladesh. Y él fue Premio Nobel de Paz hace algunos años. Entonces, Muhammad Yunus vino al país y estuvo reunido con organizaciones sociales que buscan superar la pobreza en Colombia. Y el proyecto Social Lab, representado por estos dos jóvenes, les llevó las ideas de innovación que ustedes van a ver, entre ellas la toalla higiénica. Y Muhammad Yunus dijo, el mundo necesita estas innovaciones y mi equipo de trabajo las va a impulsar. Me siento muy contento de haber venido a Colombia para conocer estos proyectos. Y un año después de que estuvimos con este señor Muhammad Yunus, esta institución universitaria, de la cual creo que es importantísimo que la SAI haga contactos lo antes posible, Singularity University. Singularity University está ubicada en el Silicon Valley en California y es la Universidad de la Singularidad, y es una universidad que tiene como aliado estratégico a Google, a Yahoo, a Microsoft, Apple y la NASA. Esos son los socios de Singularity. Todas las innovaciones tecnológicas que se están planteando desde la NASA, desde Microsoft, desde Google, como el automóvil sin conductor, y los drones de Amazon, se empezaron a diseñar en este espacio. Entonces, la institución universitaria Singularity selecciona los mejores proyectos de innovación de todo el mundo y los presenta en una especie de rueda académica cada año. Para el año 2014, yo representé a Colombia con estos proyectos de innovación. Y estuvimos reunidos aproximadamente 87 personas de 27 países diferentes. Allá se encuentran chinos, alemanes, italianos, gente de la India, gente de Francia, gente de Bélgica, gente de Nueva Zelanda. De todas partes del mundo usted encuentra gente haciendo proyectos de innovación. Y se presentan aproximadamente 20 proyectos, en lo que se conoce como un elevator pitch, que es un discurso muy corto sobre un proyecto de innovación. Nosotros presentamos los proyectos, sobre todo el de la toalla higiénica con biotecnología, y fue uno de los, digámoslo así, más acogidos dentro de Singularity. De hecho, uno de los participantes en ese evento está planteando una toalla higiénica que tenga nanosensores. O sea, yo estoy planteando la biotecnología porque es más barata. Él le piensa agregar a las toallas higiénicas chips, como los que hay en las tarjetas de crédito, para detectar eficientemente las infecciones. El investigador y periodista de CNN, Andrés Oppenheimer, tiene varios libros dedicados a la innovación y a la creatividad. Uno de los últimos se llama Crear o Morir, y el primer capítulo de Andrés Oppenheimer en el libro Crear o Morir se dedica a esta institución. Cuando uno llega a esta institución, dice en el eslogan, queremos transformar la vida de 1.000 millones de habitantes en los próximos 10 años. Entonces el enfoque claramente es diseñar innovaciones tecnológicas que transformen el mundo, y eso es lo que se trabaja en Singularity. Me parecería importante vincular a la SAI desde ahora con esta institución universitaria. ¿Cuál es nuestra alternativa en estos proyectos y por qué la SAI nos eligió? ¿Por qué fuimos a Singularity? ¿Por qué estuvimos trabajando con diferentes proyectos? ¿Por qué generamos lo que se conoce en el mundo de la innovación como un modelo disruptivo? Esa palabra es un poquito complicada, pero es simplemente un modelo que cambia el paradigma. Se los voy a presentar acá. En el modelo tradicional, la mayoría de las innovaciones en salud están en el máximo nivel tecnológico, tercer y cuarto nivel. Me refiero ahí a la Clínica Cardiovascular, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital General de Medellín, Pablo Tobón Uribe o la Clínica Mayo en los Estados Unidos. Entonces, cuando uno habla de que a mi papá le hicieron un trasplante de corazón, no se lo hicieron en el puesto de salud de Belén de Bajirá, se lo hicieron cardiólogos especializados en el tercer y cuarto nivel en un gran hospital universitario. Pero escúchenme la paradoja, que esta es la esencia de la conferencia de hoy. Resulta que a estas instituciones de máximo nivel de complejidad, donde están las mayores tecnologías biomédicas, solo va el 5% de los habitantes de una comunidad. Es decir, usted se puede montar en el metro
durante una jornada de 35 minutos, y si pudiéramos hacer un estudio clínico, menos del 5% de las personas que están con usted en el metro tienen trasplantes renales o microcirugías de mano u operaciones de alto nivel de complejidad. Pero la gran mayoría de las personas, el 95% de la población, sí utilizamos servicios básicos de medicina. Consulta externa, ingreso por urgencias, hospitalización de primer y segundo nivel, y es ahí donde nosotros estamos pidiendo tener mayores innovaciones tecnológicas. ¿Cómo esta? Una toalla higiénica que permite en un puesto de salud detectar si una mujer campesina o indígena o de estrato medio alto tiene una infección de vías urinarias en 1 minuto. Esta es la alternativa de solución. Como lo digo yo en algunas de las reuniones con mis colegas, suponga que usted tiene deseos de comprar un reloj Rolex y va a una joyería muy famosa. El reloj Rolex le cuesta $15,000, pero un reloj Casio sencillo le cuesta $100. ¿Qué se vende más? ¿El reloj de $15,000 o el Casio de $100? El Casio. Aquí está la posibilidad de mejorar los servicios de salud con innovaciones tecnológicas baratas. Miren a lo que me refiero. Para tomar signos vitales y presión arterial, utilizamos esto en medicina. Un fonendoscopio que está inventado hace más de 100 años y un tensiómetro que está inventado también hace muchos años. Pero este tensiómetro que yo tengo ahora es digital. Entonces yo lo activo y él solo, con un botón, me toma la presión arterial de un adulto mayor o de un adolescente o de una mujer embarazada. Y esto lo puede utilizar incluso hasta un niño o una niña. Ya hay desfibriladores que los pueden utilizar niños de 9 años para pacientes que hayan sufrido infartos o arritmias. ¿Qué significa esto? Significa que la tecnología cada vez está más cerca de nosotros, a un precio más asequible, y nosotros deberíamos diseñar desde la ingeniería equipos que cumplan con esta premisa, un modelo disruptivo que llegue a detectar enfermedades con empoderamiento de la población, nueva tecnología y reducción de costos. Me dirán ustedes, doctor Alejandro, ¿y qué es empoderamiento de la población? Les voy a poner un ejemplo. Si un campesino del Chocó, del Magdalena Medio o de cualquier zona de Colombia ingresa a un consultorio, así sea que llegue con ropa campesina, humildemente vestido, y le diga a un doctor: doctor, buenas tardes, vengo porque creo que tengo una arritmia cardíaca. El médico, ¿qué le va a decir? Eche, no joda, ¿y tú cómo sabes que tiene una arritmia? Doctor, porque es que yo bajé una app de un celular y esa app me lo puse aquí en el corazón y el celular detectó que yo tengo arritmias. Cuando yo tengo esa tecnología fácil de utilizar para un ser humano, independientemente de su estrato social, ¿qué pasa cuando ese prediagnóstico hecho por el paciente entra en contacto con el médico? El nivel de conocimiento entre el médico y el paciente se acerca. Y al acercarse yo tengo poder. Porque cuando yo le digo al médico: doctor, mi niño tiene una neumonía. ¿Y usted cómo sabe que tiene neumonía? Porque tengo un dispositivo que dice que tiene neumonía. Mire, doctor, el dispositivo. Me estoy explicando por qué es tan importante trabajar en estos temas. Porque esto va a generar mayor empoderamiento de la comunidad frente al sector salud. A esto me refiero yo. Lo que nosotros queremos, y siempre se lo hablamos al doctor Álvaro Villegas Moreno desde la SAI, es generar innovaciones que le permitan a las poblaciones más vulnerables superar sus condiciones de pobreza. Yo quiero que esta indígena campesina, que está ubicada en Córdoba, pueda atender a su niña oportunamente con dispositivos que no cuesten ni $10 y que se los entregue la alcaldía municipal. Porque antes de ella, miren lo que yo atendía. En esta época tenía yo pelo cuando estaba haciendo mi año rural en Necoclí. Aquí atendí yo a esta señora con todos sus hijos, todos de papá distinto, porque cada hijo era de un papá que había sido víctima de la violencia y lo habían asesinado. Y ella al año siguiente se embarazaba con otro hombre que pudiera cuidar los hijos anteriores. Esta realidad en un puesto de salud que ellos mismos me construyeron como campesinos en la zona de Necoclí, esto fue en Puerto Tulapa, una de las veredas más distantes de Necoclí,
Yo salí y le dije a la Universidad de Antioquia, quiero montar un proyecto de atención primaria con campesinos. En esta época yo tenía la tecnología básica, pero ahora tenemos que entregarle a estas comunidades dispositivos electrónicos, teléfonos celulares que puedan ayudar a diagnosticar enfermedades para sus hijos. Eso es lo que queremos. Miren lo que tenemos ya en este momento. Este lapicero lo está terminando de diseñar la institución universitaria Salazar y Herrera. Y es un lapicero común y corriente, solo que tiene una diferencia estratégica. En la punta tiene un nanosensor que permite medir ¿qué? La presión intraocular. Y la presión intraocular es definitiva, porque la presión intraocular habla del riesgo de glaucoma, que es la segunda causa de ceguera en adultos. Y esta enfermedad, el glaucoma, además de generar ceguera, está relacionada con accidentes de tránsito, está relacionada con dificultad en el aprendizaje y con dificultad para trabajar. O sea, genera unos costos elevadísimos en salud. Pero este equipo de un oftalmólogo especializado puede costar 15 millones de pesos. Y la propuesta de nosotros es que este lapicero cueste $75. Para ofrecerlo en las ópticas, para ofrecerlo a los oftalmólogos generales, para ofrecerlo a los estudiantes de medicina, a las enfermeras, para ofrecerlo a los alcaldes y a los directores locales de salud y hacer tamizaciones en el parque de un pueblo y saber si usted tiene riesgo de glaucoma. Alejandro, ¿será que el glaucoma es muy frecuente? 1 de cada 50 personas tiene glaucoma. 1 de cada 50 personas tiene glaucoma. El problema es que el 90% no sabe que tiene glaucoma. Y es una enfermedad silenciosa. De hecho, les puedo mencionar algo. El factor de riesgo más importante de glaucoma en este momento es la diabetes. Y al aumentar la obesidad en el mundo, la diabetes está aumentando, por tanto el glaucoma va a ser una enfermedad bastante frecuente. El otro producto que tenemos en la institución universitaria de Salazar y Herrera, y que ya va también en una etapa avanzada de prototipo, es un brazalete para las gestantes. Se parece a un reloj de esos que actualmente se utilizan en los gimnasios, miden las calorías, miden el pulso, etcétera, etcétera. Pero la ventaja de este es que almacena la historia clínica de la materna, mide la temperatura y el pulso y permite georreferenciar a la gestante. Entonces, una embarazada con este brazalete puede tener la toma de pulso y temperatura todos los días y almacenar todos los datos de sus ecografías, exámenes de sangre, examen de orina, citologías vaginales, de tal forma que si ella se mueve de un municipio a otro, no tiene que estar cargando papeles. Y además, la podemos georreferenciar, porque nuestras maternas migran de un municipio a otro y pierden toda la información y contacto con el hospital, para que cuando ellas lleguen, lo único que tengan que hacer es pasar su brazalete cerca del smartphone del médico o cerca de la tableta o cerca del computador y toda su historia clínica y todos sus datos y signos vitales estarían registrados ahí. Ya está bastante avanzado este proyecto. Este es otro proyecto que se llama una camilla plegable que es resistente a unos 90 kilos de peso, es portátil, es segura y tiene sensores de pulso y temperatura y GPS para ubicación de la camilla en casos de emergencias complejas. ¿Qué nos falta? Que los ingenieros nos ayuden a diseñar las bisagras para poder garantizar que la camilla va a ser segura y fácil de ensamblar. En todo esto necesitamos ingenieros. De los productos que les acabo de mencionar, todos están en proceso de patente nacional. La camilla, el detector de riesgo de glaucoma y el brazalete para las gestantes. Porque algo que aprendimos en las conferencias de la SAI era que era importante proteger la propiedad intelectual, para poder hablar de esto sin ningún problema cuando usted vaya a cualquier conferencia. Y eso es un proceso complicado, porque acercarnos a los abogados de patentes ha sido todo un dolor de cabeza. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Este es otro dispositivo que lo tenemos con el Grupo San Vicente Fundación en proceso. Se ganó un concurso nacional para la protección de propiedad intelectual precisamente el año pasado, en noviembre, y esto es lo que utilizan en este momento muchos nutricionistas y agentes de salud para determinar si un niño tiene desnutrición infantil, que creo que del tema se ha escuchado bastante en los últimos meses en Colombia, la muerte de niños en La Guajira y en el Chocó por hambre. Para detectar si un niño tiene desnutrición, se le mide el perímetro del brazo, pero lo están midiendo con cintas métricas de papel. Entonces, cuando aprietan demasiado,
Todos los niños dan desnutrición severa. Y cuando lo sueltan, el niño no tiene desnutrición. Entonces lo que diseñamos fue un sticker, una calcomanía que se adhiere a los brazos de los niños en cualquier edad, y un sensor óptico láser mide el perímetro braquial con el código y pasa la información por señal Bluetooth a un smartphone o a un computador, y automáticamente el registro del niño queda con la clasificación de su riesgo nutricional según las tablas de la Organización Mundial de la Salud. La gran ventaja es que podemos colocar a los niños ese sticker con su código de barras, dejar que jueguen todo el día en el puesto de salud o que jueguen en la escuela, y cuando ya ha pasado un tiempo los llamamos y los escaneamos con ese código de barras, un procedimiento que no dura sino 2 segundos, y automáticamente la información de todos los niños queda registrado en un sistema estadístico. La idea es que pues obviamente esté en una maleta que sea portátil, y los stickers tendrían imágenes de las princesas, de la imagen de Batman, de Superman, de los muñequitos de moda en la televisión, para que ellos permitan hacerse la medición más fácilmente. Este es otro proyecto muy importante, se lo presentamos a EPM el año pasado, fue aprobado en una primera instancia y después fue desafortunadamente descartado por el equipo de ellos. Ustedes han visto estas imágenes reiterativamente, son los desastres y las emergencias de la guerra en Siria. Estas son fotos de la emergencia en el terremoto de Ecuador hace un año, y con una arquitecta y urbanista, Analida Sanín Gutiérrez, venimos trabajando en módulos pediátricos para atención de emergencias y desastres. ¿En qué consiste estos módulos pediátricos? Son módulos que pueden ser transportados por organismos de socorro hasta la zona del desastre, y de una manera muy sencilla, ¿cierto? Se pueden hacer albergues infantiles, campamentos, hospitales básicos, centros de atención inmediata, se transportan al lugar de la emergencia, eventualmente se pueden lanzar en paracaídas para que lleguen a la comunidad en alto riesgo, y miren lo que hacen estos módulos. Estos módulos se convierten en albergues temporales de los niños y las niñas después de terremotos o después de bombardeos, como lo que está pasando en Siria, en la ciudad de Alepo, por ejemplo. Esto es dramático. Y los albergues permiten no solo cuidar a los niños, sino que podrían ser literas en la noche y escuelas de día, porque los módulos están fabricados con un material que permite que los cuidadores puedan rayar, puedan escribir, puedan tener texturas y puedan recrear a los niños todo el tiempo. Y a su vez, como los módulos son hexagonales, se pueden juntar y formar colmenas, y en la intersección de las colmenas tener unidades sanitarias pediátricas con agua potable que se recogería del agua lluvia. Y además el módulo pediátrico para desastres y emergencias puede tener en su entrada un lector electrónico para los brazaletes que le colocaríamos a los niños en cada mano, de tal forma que el módulo pediátrico permitiría que solo lleguen a él los niños y las niñas que estén identificados por los organismos de socorro. ¿Cuál es el objetivo de esta protección? Es que cuando hay una emergencia y un desastre, se incrementa en 14 veces el riesgo epidemiológico de abuso sexual infantil. Es decir, en las carpas tradicionales de Naciones Unidas, que son carpas de plástico, los pedófilos entran por la noche y violan y abusan sexualmente a los niños y a las niñas. Con estos módulos eso no ocurriría. Además, los niños tendrían una identificación biométrica y un registro que les permite ser ubicados después de la etapa inicial del desastre por los padres de familia o los familiares que sobrevivan. Este es otro proyecto que está pendiente de elaborarse, que llaman nanopartículas con carga magnética idéntica que dilatan la vía pulmonar distal. Entonces queremos que con los inhaladores para el asma que actualmente existen, les agreguemos nanopartículas que van a tener cargas eléctricas idénticas, se disparan en una fracción de segundos de distancia, y esas partículas empiezan a ubicarse en el espacio bronquial y evitan que el tejido
alveolar y el tejido respiratorio se contraiga rápidamente, porque tendrían cargas eléctricas similares y entonces el tejido alveolar se va a mantener distendido y abierto por más tiempo. Supongamos que este tratamiento lo utilizáramos para un paciente que ya está conectado a oxígeno 24 horas, pero él quiere ir al baño. Entonces, si hace sus inhalaciones, va al baño caminando, tiene una capacidad respiratoria sostenida por un tiempo, regresa y se vuelve a conectar al oxígeno. Este otro proyecto también recibió cierto reconocimiento del grupo de bioingeniería de la de Antioquia. Este es el estómago, y el estómago tiene una curvatura mayor y una curvatura menor. La propuesta que tenemos en nanotecnología es ingresar por endoscopia, ¿sí?, unos botones a esta zona de la curvatura mayor y otros botones a esta zona. Y los botones tendrían cargas eléctricas diferentes, por ejemplo, negativo y positivo. Y le colocaríamos al paciente un cinturón que se ubicaría en la zona del epigastrio, donde está la curvatura mayor y menor. Cuando el paciente va a desayunar, activa los botones, y esos botones que están insertados por endoscopia, la carga negativa y la carga positiva se unen, y el tamaño del estómago se reduce, y al reducirse el tamaño del estómago, el desayuno que ese paciente va a consumir va a ser poquito. Luego el desayuno lo puede dilatar, va al almuerzo, va a la cena y repite el procedimiento, y evitaríamos así la cirugía bariátrica, porque la cirugía bariátrica se está volviendo en la cirugía de más realización en el mundo, pero los efectos son increíbles, porque los efectos secundarios de la cirugía bariátrica es que cuando usted amputa este estómago y lo deja en la tercera parte, la absorción intestinal se pierde. Esos pacientes entran con diarreas crónicas, tienen que tomar medicamentos para mejorar su estado nutricional, zinc, calcio, hierro y otra cantidad de sustancias. Un paciente con cirugía bariátrica necesita tomarse hasta 14 pastillas al día. Fuera de eso, los costos y las complejidades que eso lleva. Y esto sería un procedimiento reversible controlado por nanotecnología. Aquí estamos. Este es el doctor Jorge Reynolds, el inventor del marcapasos, un ingeniero colombiano. El marcapasos tiene más de 50 años y este fue el marcapasos original. Actualmente el doctor Reynolds, con ingenieros de Singapur, de Taiwán y de otras partes del mundo, y colombianos por supuesto, ya diseñó el primer marcapasos del tamaño de un grano de arroz. Eso es el marcapasos del futuro. Era este hace 55 años y ahora el marcapasos es del tamaño de un grano de arroz. Teníamos un termómetro de mercurio, ahora ya existen termómetros digitales que se consiguen en cualquier tienda o en cualquier supermercado. ¿A dónde estamos llegando? Miren, estamos llegando a cosas maravillosas como estas. En Alemania, los expertos en nanotecnología están trabajando de la mano con neurocirujanos y realizaron el siguiente experimento. Tomaron conejos con tumores cerebrales y a esos conejos les inyectaron azúcar. El tumor cerebral es ávido de glucosa y entonces el tumor cerebral consume esa glucosa. Lo que no sabe el conejo y lo que no sabe el tumor es que la glucosa que le inyectaron al conejo tiene nanopartículas. Y esas nanopartículas magnéticamente cargadas entran en contacto con las células del cáncer, del tumor cerebral, y cuando se le toma la escanografía al conejito y ya se sabe que las nanopartículas llegaron al tumor del conejo, se activan unos imanes, unos magnetos, y las nanopartículas dentro de la célula cancerígena empiezan a moverse por efecto magnético. Y cuando se mueven, se calientan. Y al llegar a 40 grados centígrados, destruyen el tumor cerebral. Sí, doctor. Hasta allá estamos llegando con la nanotecnología. Podríamos inyectarle a una persona nanopartículas con una solución glucosilada y que inmediatamente llegue al tumor, rastrear el tumor por resonancia magnética nuclear y luego activar unos magnetos que al hacer que se activen esas células destruyan el cáncer. Eso ya lo estamos trabajando. De hecho, en Alemania el grupo Siemens y el grupo Bayer
se unieron para elaborar una tarjeta inteligente con un chip, como este. Entonces, cuando el médico está pasando ronda con un paciente que tiene fiebre y que no se sabe por qué tiene fiebre, le toman una gota de sangre, la dejan caer en el chip y 10 minutos después, en la parte de atrás, la tarjeta lee Neisseria meningitidis. Automáticamente el nanosensor detecta el tipo de germen y el tipo de bacteria que tiene el paciente. Eso en este momento nos tarda a nosotros entre 48 y 72 horas. Son 48 y 72 horas entre comillas muertas que nosotros no sabemos qué germen tiene el paciente. Y el grupo Siemens y el grupo Bayer acaban de patentar ese producto y está listo para salir en el año 2020. O sea, lo que veíamos en Viaje a las Estrellas, de un escáner que podía rastrear qué bacteria tenía usted en solo 5 segundos, ya se está volviendo cada vez más real. Y esta es la esencia de la conferencia. Lifeline es una aguja, una sonda y un catéter con nanomaterial que se puede usar en procedimientos mínimamente invasivos para generar menos dolor, menos riesgo de lesiones, menos infecciones, menos complicaciones médicas, lo cual implica un menor costo hospitalario. Si ustedes me permiten, voy a pasar, les pido el favor que tengan muchísimo cuidado. Miren lo que es una aguja para bancos de sangre. Mire, doctor, el calibre de esta aguja. ¿Sí? Y esta aguja entra a nuestras venas como donantes y permite donar sangre aproximadamente por 30 minutos. Pásenla con cuidado porque obviamente es una aguja real. La realidad de esa aguja es que aleja prácticamente al 60% de las personas que donan por primera vez. Porque usted no puede manejar carro, queda con dolor 2 días. Una equimosis en medicina es un morado y queda inflamado el brazo. Sin embargo, pues obviamente hay que donar sangre. Pero si tuviéramos una aguja que fuera pequeña y que captara más sangre, pues sería ideal. El problema es que cuando usted le pregunta a las personas que trabajan en bancos de sangre, ¿por qué no hacemos que la aguja de la bolsa sea más pequeña? La respuesta es obvia. La sangre es un fluido denso porque tiene glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas. Y por ser un fluido denso, si colocamos una aguja pequeña, tendríamos que tener el paciente en la camilla donando sangre 1 hora y cuarto. Entonces necesitamos que el paciente solo done sangre durante 32 minutos y ese es el calibre de la aguja. A raíz de una donación de sangre fue que se me ocurrió a mí el proyecto. Entonces esta es la patente. Es una solicitud internacional que ya está radicada y lo que busca es que catéteres, sondas vesicales por hipertrofia de próstata, sondas o tubos orogástricos sean de menor calibre. Y este es el dibujo y la ilustración que está en la patente. Es una sonda o una aguja que está conectada a un circuito eléctrico o magnético que con nanotecnología permite que el componente molecular de la sonda o la aguja cambie la estructura molecular final de estos dispositivos y se reduzca o se aumente el calibre de los mismos a decisión del operador. Voy a ponerles aquí la explicación. Muchas de las sondas o de los catéteres están producidos con látex. Este látex puede convertirse en microesferas. Y si a estas microesferas le agregamos en el proceso de molienda nanopartículas de cobalto, que son nanopartículas magnéticas que son mucho más, tienen más capacidad magnética que el hierro, miren lo que sucede. El cobalto. Las nanopartículas del cobalto, gracias doctor, es para cuidarnos entre otras cosas. Estas nanopartículas de cobalto están en este frasco y cuando se les coloca un magneto, se atraen. ¿Dónde está el secreto de esta patente? Que ya lo podemos mencionar. El secreto de esta patente es agregar a las partículas de látex, a las sondas, a los tubos orotraqueales o a las agujas, les agregaríamos partículas de cobalto en su etapa inicial de producción y ellas pueden modificar su estructura molecular con magnetos en la etapa posterior. Espérenme que se me pasó mucho.
Miren las utilidades prácticas de esta innovación. Una aguja que cambia de calibre. ¿Yo qué tendría que colocar entonces para que la aguja cambie de calibre si es una aguja con nanotecnología? Por ejemplo, un dispositivo tipo celular. Entonces la bacterióloga pasa el celular por encima de la aguja, que va a entrar ¿cómo? Primero muy delgada. Cuando ya está dentro, delgada, le amplío el diámetro a la aguja. Sale la sangre, yo me demoro menos tiempo en la donación, ¿y qué hace la enfermera o la auxiliar del laboratorio? Vuelve y cierra el circuito, la aguja vuelve a su estado normal por acto de resiliencia y vuelvo y la retiro. Eso se llama nanotecnología de punta para procedimientos mínimamente invasivos. En la uretra masculina, cuando todos los hombres empezamos a tener la próstata grande, tarde o temprano necesitaremos una sonda vesical. Pero una sonda vesical de látex que una enfermera empieza a pasar por el pene se puede convertir en una tortura china. Pero si usted tiene una sonda delgada y cuando la pasa muy delgada por el pene y la enfermera observa la primera gota de salida de orina, activa el circuito, se dilata la sonda y sale más capacidad de orina, usted vuelve y cierra la aguja, la sonda, vuelve y disminuye su calibre y usted la retira sin mayor problema. Aquí, para sondas nasofaríngeas, para toma de muestras sanguíneas, por ejemplo en niños o en niñas que les tienen tanto temor a las agujas. Esto es un catéter endovenoso, que hay que hacerlo obviamente bajo efecto anestésico. Y esta es una de las aplicaciones más interesantes que me mencionaron allá en Estados Unidos. Esta aguja y esta sonda podría utilizarse para aneurismas. Entonces un catéter entraría hasta un aneurisma, cierre el aneurisma y usted lo puede retirar con el menor dolor y el menor efecto secundario desde arterias femorales. Esto sería muy útil hasta en procedimientos de neurocirugía por radiólogos. Ahora bien, cuando usted entra a la SAI, si bien es cierto que encuentra todo un gremio de más de 100 años conformado, recuerden que gran parte de la infraestructura de un país es la que mueve la capacidad económica de nuestros países. Entonces en la SAI siempre nos hicieron énfasis, piensa en su innovación también como un negocio. Yo les he venido hablando a ustedes de la importancia del tema social, estamos de acuerdo, pero miren lo que es el negocio de los dispositivos biomédicos en el planeta. Es un negocio de 332.000 millones de dólares al año. Solo lo supera el negocio de los medicamentos. El 43% de los dispositivos biomédicos se comercializan en Estados Unidos. Hay más de 6.500 compañías de dispositivos biomédicos en ese país. Pero solo el mercado de las sondas y los catéteres y las agujas vale 13.000 millones de dólares al año. Escúchenme bien. El mercado de los dispositivos biomédicos vale 332.000 millones de dólares al año. Eso tiene demasiados ceros para uno contarlos. Pero el mercado de las agujas y las ondas, de los que estamos hablando con nanotecnología, es un mercado que está más o menos alrededor de 13.000 millones de dólares. Por eso hay unas 12 compañías internacionales y 5 nacionales que podrían tener interés en esta patente. Una de las empresas se llama Levitronics, que tiene esta sede principal en Ginebra, Suiza, y fabrica catéteres y dispositivos biomédicos con nanotecnología. Y el otro es este grupo BD, que también trabaja con conectores y catéteres. O sea, cuando usted va a un hospital, le colocan un catéter, le colocan suerito, eso hace parte de los 13.000 millones de dólares al año. El doctor Juan José Pavón, del que hablé en la mañana, trajo a un congreso de nanotecnología a este profesor Ibrahim Badejo, un doctor en el área de bioquímica, que es el director de New Venture de Johnson & Johnson. Y él, cuando conoció este proyecto, me dijo, deme la patente, que la quiero estudiar. Él la está estudiando desde noviembre, vamos a ver qué contesta en estos días. Pero a Johnson & Johnson le interesa mucho un mercado de 13.000 millones de dólares, con toda seguridad. La nueva frontera de la medicina le apuesta a dispositivos con base en nanotecnología y biomateriales para realizar procedimientos mínimamente invasivos, porque a todos nos gustaría que nos invadan lo menos posible en cualquier procedimiento médico.
Y el objetivo es obviamente reducir dolor, reducir traumas, reducir infecciones, reducir hemorragias y todas las complicaciones que puedan generar costos hospitalarios. Esta es la Universidad de Múnich en Alemania. Aquí está, pues, si usted está estudiando en el cuarto piso, pues entonces quiere bajar al primero, a la biblioteca, se rueda por aquí. Esta es la Universidad de Múnich, este es uno de los laboratorios de Alemania de nanotecnología más importante, y vamos a decir que este señor está haciendo un doctorado en nanotecnología en la Universidad de Múnich, y que se llama Hans. Aquí está el doctor Hans, haciendo su doctorado en nanotecnología, ¿sí o no? Y plantea como hipótesis de su trabajo de tesis doctoral sondas para procedimientos mínimamente invasivos con financiación de Siemens Healthcare y de Bayer, cosa que es bastante frecuente que un estudiante de doctorado reciba invitaciones de la Siemens y de la Bayer en Alemania, ¿cierto? Para eso es que estudian estos muchachos allá. Y obviamente lo que él pretende es que su producto de innovación en sondas y agujas mínimamente invasivas se puede exportar como lo exportan Bayer y Siemens a todo el mundo, en ruedas de negocios, y entonces presentan sus innovaciones. ¿Qué le pasa a este doctor Hans? Que este doctor Hans, cuando empieza a hacer su tesis doctoral, tiene que entregarle al jurado de tesis doctoral una búsqueda bibliográfica sistematizada de que nadie haya hecho lo que él está tratando de inventar para las Siemens años atrás. ¿Sí me explico? Eso se llama el estado del arte. Es de que cuando el doctor Hans llega a Google, y en alemán o en inglés, en francés, en lo que quiera, coloca estas palabras: agujas, sondas, nanotecnología, se encuentra con esto. Y entonces él dice: ¿quién será el que ya patentó? Porque se me adelantaron. Un paisa chiquito, impulsado por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Yo no pretendo que el doctor Hans me copie, ni que me llame y me dé las gracias o me felicite. A mí lo que me interesa es que internacionalmente cualquier investigador de nanotecnología que le apunte a dispositivos mínimamente invasivos, que es un mercado millonario y que es un mercado que reduce costos y complicaciones hospitalarias, se dé cuenta que en Colombia ya estamos patentando estas cosas. Y esto es importante. ¿Por qué esto es importante? Porque la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está diciendo: esto le pertenece a Colombia. Obviamente yo pues tengo que decir que esto es un producto que trabajo con la institución universitaria Salazar y Herrera. Aquí ustedes ven la descripción: es Device for Transferring Fluids Made of Nanomaterial. Entonces aquí se dan cuenta quién fue el que aplicó, quién es el inventor, el abogado de la patente, la descripción básica del producto y el dibujo. Eso es una solicitud de patente. Aquí arriba están, qué sé yo, todas las reivindicaciones, el abstract en diferentes idiomas. Eso es un proceso que le costó a la IUS más o menos 14 millones de pesos. Yo redacté la patente, yo diseñé el dispositivo, pero necesitaba que alguien con peso económico me ayudara a hacer el registro internacional, y eso lo hizo la IUS. Y finalmente esto se lo llevé al director, el presidente del Grupo Sura, el doctor David Bojanini, y me permiten que lo señale por si alguien no lo conoce. Y yo le dije al doctor David Bojanini, presidente del Grupo Sura: usted está trabajando en una EPS grande en el país, y usted quiere innovaciones tecnológicas para sus pacientes, para sus clientes. Y le mostré estos proyectos que estamos haciendo. Y esto fue lo que me dijo: los proyectos están alineados con la compañía, te voy a poner en contacto con mi equipo de innovación, y si ellos aceptan participar, yo estaré muy a gusto de que el Grupo Sur esté con ustedes en estas innovaciones. En medio de la crisis de la salud pública, que estas son las imágenes que todos los días presentan nuestros noticieros, vale la pena decir que tenemos que apostarle a los retos de innovación. Necesitamos liderazgos para poder superar esta crisis. Muchos de estos pacientes que están aquí en urgencias no encontraron oportunamente el diagnóstico que tenían porque faltaban dispositivos o líderes que los crearan para detectar los problemas a tiempo. Y el doctor Nicanor Restrepo Santamaría, que fue una persona muy cercana a la SAI, decía: cuando usted tenga un gran reto, trabaje con gente más inteligente que usted. Y eso fue lo que yo hice. Cuando tenía estas ideas,
me asocié a la SAI, vine a hablar con el doctor Álvaro Villegas, vine a hablar con su junta directiva, ellos me recibieron en el Salón de Inventores y aquí vamos. Yo creo que las innovaciones tienen que tener enfoque social. Esta es una comunidad campesina que yo visito hace muchos años. Ella prepara uno de los tintos más ricos que hay para mí, doña Soledad Franco. Y esta es una nietecita, se llama Alejandra, por cierto. Y Alejandra creció y Alejandra no quería estudiar. Yo le dije, mi amor, el futuro del mundo está en las mujeres que estudien. Si usted estudia y gana el año, le regalo una bicicleta. Y Alejandra ganó el año y le regalamos la bicicleta. Y cuando estaba en Singularity University en el Silicon Valley, presentando estos proyectos de innovación a los genios pues, de Google y de Yahoo, un profesor que estaba allí, un radiólogo, me dijo, ¿y esta señora todavía cocina con leña? Y yo, sí, todavía cocina en leña, que esa es la realidad de Colombia. Y me dijo, tenga estos $700, Alejandro, me los entregó en efectivo, y le hicimos la cocina a doña Soledad. O sea, en nosotros está la posibilidad de transformar la vida de nuestra gente. Yo estudié en la Universidad de Antioquia porque estoy convencido que el enfoque social de nuestras universidades públicas es la esencia fundamental y el eslabón fundamental para ayudar a superar las inequidades y la pobreza del país. Y creo que con la SAI tenemos sentimientos muy cercanos de que tenemos que transformar la realidad del país ahora que nos acercamos en el posconflicto. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta.